first time I killed somebody, and it was such a rush. And it was just like that shot of dope. Every time I did it, it was that rush again. I don't have no feelings no more, no emotion, no. Derramar sangre de inocentes era lo único que hacía sentir vivo a este salvaje asesino serial. Su nombre era Tommy Lynn Sells. Dentro de él solo había odio y repulsión por el resto de las personas. Durante los años 80 y 90, su apetito voraz por la violencia lo llevó a cometer homicidios grotescos, dejando a su paso escenas repulsivas, incluso para los agentes de policía más duros de Estados Unidos. La maldad de este hombre no tenía límites. Los expertos han intentado encontrarle sentido a ese tendal de salvajismo, analizando sus tenebrosas confesiones. I like to watch the eyes fade, the pupil fade. What do you like about that? It's just like setting their soul free. Tommy Lynn Sells llegó al mundo el 28 de junio de 1964 en el seno de una familia numerosa y muy pobre. Era uno de los 5 hijos de una madre soltera californiana que viajaba a lo largo de ese estado buscando trabajo y vivienda para el clan. Sin supervisión ni autoridad, Tommy empezó a consumir drogas y alcohol a la edad de 7 años. En simultáneo, el niño frecuentaba la casa de un vecino misterioso que le ofrecía regalos como cigarrillos y cervezas. Ese sujeto no era más que un depredador sexual y abusó del pequeño durante varios años. Un trauma que, de acuerdo con las confesiones de este asesino, se mantuvo marcado a fuego en su mente hasta el último día, como una cicatriz deforme que ardía en su cerebro. I think every time I killed that guy that molested me all them years. I seen that in my mind over and over. Con el tiempo, el robo a mano armada se volvió una costumbre. A los 14 años, llevó la violencia un paso más allá cuando golpeó a una de sus víctimas con la culata de un revólver, dejándola inconsciente. Para ese momento, su familia le había dado la espalda al considerarlo un salvaje y peligroso muchacho sin ningún tipo de límites. No se equivocaban. Dentro de su mente se cultivaba un odio incontenible que pronto iba a encontrar salida de la manera más brutal y sanguinaria. El 5 de julio de 1979, Tommy Lynn Sells se encontraba merodeando las calles de Port Gibson, estado de Mississippi. Para aquel entonces, el cuerpo del adolescente de tan solo 16 años estaba totalmente destrozado luego de años de consumo de alcohol y narcóticos, con los cuales anestesiaba la ira que lo corroía por dentro. Sin embargo, comprendió que esa solución ya no surtía efecto. Tommy quería acallar el dolor lastimando brutalmente a otra persona, sin importar a quién. Durante su paseo nocturno, Sells llegó hasta las ventanas de la casa de John Cade, de 39 años. El hombre se encontraba en el living de la vivienda, preparándose para irse a dormir. Pero el joven criminal tenía otros planes más macabros. Sells ingresó sigiloso a través de una ventana sin pestillo y observó al dueño del hogar desde las sombras hasta que sintió que era momento de atacar. Se abalanzó sobre su presa y, en una tormenta de emociones violentas, el adolescente desenfundó una pistola calibre .32 y mató a John Cade de 3 disparos. De inmediato lo invadió una sensación de poder absoluto. El placer recorría sus venas como si hubiera recibido una dosis potente de la droga más adictiva. En ese instante, Tommy Lynn Sells se percató que acribillar personas era su destino. Aquella fue la primera vez que asesinó y la última vez que lo hizo con un arma de fuego. En su búsqueda de placer,
encontró que el filo de un cuchillo era una representación más fiel de la crueldad que buscaba desatar sobre el mundo. I like to use a knife. A gun is too violent, too noisy. Durante los años 80, el joven Tommy Lynn Sells se transformó en un nómada que viajaba de punta a punta de los Estados Unidos en busca de trabajo temporal. Pero su verdadera vocación era mucho más oscura. Aprovechando su relativo anonimato y la facilidad para desaparecer de un día para el otro, el muchacho dejó tras de sí un tendal de cadáveres brutalizados de forma grotesca, con un modus operandi más parecido al de un animal salvaje que al de una persona. El 31 de julio de 1983, en St. Louis, estado de Missouri, las autoridades recibieron un llamado preocupante indicando que Colleen Gill, de 33 años, y su pequeña hija Tiffany, de tan solo 4, se habían ausentado del trabajo y del colegio respectivamente. Cuando los policías ingresaron al hogar de las Gill, se toparon con una escena de pesadilla. La madre y la niña habían sido apaleadas hasta la muerte con un objeto contundente. Sus cuerpos estaban desfigurados, apenas reconocibles. Aquello era una demostración de salvajismo sin precedentes y dejó totalmente desconcertados a los oficiales de policía. En ese momento, desconocían que a pocas cuadras de esa casa manchada por el horror vivía Tommy Lynn Sells, el autor de esa masacre. Resulta incomprensible semejante nivel de violencia aplicado contra una pequeña de 4 años, y ante esto el asesino respondía de esta manera: I am hatred. When you look at me, you look at hate. When I look at you, I look at hate. When you look at me, you know what hate is. 'Cause I don't know what love is. 2 words I don't like to use is love and sorry, because I'm about hate. Si bien el asesinato de la familia Gill despertó la preocupación entre las autoridades locales de Missouri, lo cierto es que el caso no llegó hasta las fuerzas nacionales, por lo que el asesino pudo continuar su viaje demente. Durante gran parte de los años 80, siguió trabajando en puestos esporádicos que le permitían establecerse por una temporada en alguna comunidad, esperando a que apareciera una oportunidad de atacar nuevamente. Para julio de 1985, el asesino consiguió empleo en la feria del condado de Forsyth, una ciudad ubicada en Springfield, Missouri. Ese trabajo le permitía conocer a muchísimas personas, lo que sumado a su carisma, le abrió las puertas al hogar de varias mujeres. Nadie imaginaba que en ese espacio de recreación para toda la familia se escondía un monstruo sádico capaz de los actos más atroces. It's just like that drug. I'm after that drug again. I don't have a on and off switch. I'm just after that drug. I'm after that feeling. En esa feria conoció a Anna Court, una muchacha de 28 años, madre soltera de un pequeño de tan solo 4 años llamado Rory. Tommy Lynn Sells sedujo a la mujer y logró que ella lo invitara a su casa para cenar. La cita se produjo en la noche del 26 de julio de 1985 y, de acuerdo al asesino, todo se desarrolló con normalidad. Cenaron, bebieron y tuvieron sexo. En un momento de la noche, el asesino se despertó y encontró a Anna Court revisando sus pertenencias, ante lo cual el hombre se volvió completamente loco. Se abalanzó sobre su cuello, estrujando con fuerza hasta que el rostro de la mujer se puso violeta. Pero él no se iba a conformar con la asfixia. Justo antes de que Court se desvaneciera, Sells la liberó. Se dirigió hasta la habitación de Rory, tomó un bate de béisbol de juguete y con ese objeto infantil comenzó a apalear a Anna. Golpe tras golpe, el rostro de la mujer se fue desfigurando, manchando la pared con su sangre hasta dejar la habitación completamente roja. De fondo, el llanto del pequeño Rory servía de banda sonora macabra para la matanza. Una vez que terminó con Anna, Tommy Lynn Sells saboreó la descarga de violencia que acababa de cometer.
Entonces, los gritos de Rory lo sacaron de su trance. El asesino abrió los ojos y caminó lentamente hasta posicionarse frente a la cama del niño. La criatura tenía los ojos irritados de tanto llorar, debido a que había escuchado los gritos de dolor de su madre. Por desgracia para Rory, frente a él estaba un animal salvaje incapaz de sentir culpa, dolor o remordimiento. Sells levantó su bate y con un golpe destruyó el cráneo del infante. Luego de completar esa carnicería, el asesino abandonó la ciudad en medio de la noche. Los cuerpos de la familia Court fueron encontrados al cabo de 3 días y nuevamente, la policía no pudo hacer demasiado al respecto debido a la falta de testigos, pistas e indicios. Solo tenían la certeza de que había un brutal asesino en libertad. Durante la segunda mitad de los años 80, Sells continuó atacando a personas inocentes a lo largo de todo el país. Según sus propias confesiones, desplegó su brutalidad en al menos 6 estados. Muchos de los cuerpos jamás fueron recuperados y solo se sabe de sus destinos por las macabras descripciones brindadas por el criminal. How many people have you killed? Lord, I don't know. I don't know. 10? Yeah, 20? probably. 30? It's up there. 50? But see, I'm not Billy the Kid making notches on my holster, so I know it's been a lot. Casi como si se tratara de una broma, Tommy Lynn Sells jamás brindó un número exacto de la cantidad de personas a las que les arrebató la vida. Para él, era su bastión de poder. Revelar esa información era igual a entregar su último as bajo la manga. Evidentemente, es algo que esta bestia prefería llevarse a la tumba. Luego de más de una década de brutalidad, en 1992, la carrera homicida de Tommy Lynn Sells fue puesta en jaque. El 13 de mayo de ese año, el asesino se encontraba en West Virginia, pidiendo aventón a los automóviles que pasaban por la carretera. Al caer la noche, un vehículo se detuvo para recogerlo. Era Fabian Witherspoon, de 19 años, quien lo invitó a su casa para darle comida y bebida. Al llegar, la muchacha fue hacia la cocina para buscar el alimento. Aprovechando ese momento, Sells se quitó la máscara de buen samaritano y dejó ver su verdadera naturaleza. A punta de cuchillo se preparó para violarla en el baño de la vivienda. Era un ataque más como ya había cometido en decenas de ocasiones, pero aquella vez la suerte estuvo del lado de la muchacha. I remember looking down and there was a ceramic duck. And I remember just looking at that duck and thinking, that's your only weapon, use it. I just started hitting him over the head with the duck. Until there was nothing left in my hand but the beak. Sells seguía firme en su posición, pero furioso por el inesperado ataque cometió un error fatal. Dejó el cuchillo sobre la pileta y Fabian logró alcanzarlo. La muchacha lo apuñaló de inmediato en el riñón y en un testículo. Adolorido pero aún capaz de responder, el asesino la redujo a golpes, pero no completó su ataque ya que estaba gravemente herido y asustado por la determinación de su presa. Decidió huir, pero la pérdida de sangre lo forzó a acudir a un hospital, donde al cabo de unas horas fue apresado por la policía. Fabian estaba severamente golpeada pero con vida y testificó en contra de su agresor. La justicia lo condenó a 5 años de prisión efectiva. Cuando fue liberado en el año 1997, Sells salió con un único deseo: retomar sus prácticas homicidas. La violenta historia de este asesino serial culmina en el espacio menos esperado: una pijamada infantil. Kaylin Harris, de 13 años, y Crystal Sears, de 10, eran amigas desde jardín de infantes. Según sus padres, eran inseparables.
Es por eso que en la noche del 31 de diciembre de 1999, Kayleen invitó a Crystal a pasar Año Nuevo junto a ella en su casa familiar ubicada en Del Río, Texas. Las niñas pasaron la velada hablando y jugando hasta que se rindieron ante el sueño. Nadie podía saber que afuera de la casa había un animal salvaje y sediento de sangre, esperando el momento ideal para irrumpir en el hogar. En algún punto de la noche, Tommy Lynn Sells ingresó con sigilo por una ventana mal cerrada y se dirigió directamente a la habitación donde dormían las niñas. I woke up startled a little bit and out of nowhere, and I was kind of confused to a loud noise. I kind of just leaned my head up a little bit, and I could see that there was this scary older man that I'd never seen before. Imagina despertar en medio de la noche y ver la imagen de un asesino serial acorralando a tu mejor amiga. Lo que experimentó Crystal Searles es parecido a una pesadilla en vigilia. Desgraciadamente, la visita del infame Searles era solo el comienzo del horror. He had a hand on her mouth and the knife on her neck, and she's looking at me, and he just cut her throat and she fell to the ground. I heard Katie at the bottom of the bed, on the floor at the bottom of the bunk bed. She was gasping for air and choking, she couldn't breathe. La pequeña Kayleen murió asfixiada con su sangre, incapaz de gritar para pedir ayuda en su propia casa. En los instantes finales, sus ojos se posaron sobre su amiga, quien fue espectadora de la matanza. Crystal estaba paralizada por el miedo. Es por eso que se mantuvo en silencio intentando pasar desapercibida, pero no lo logró. And he noticed that I was there, and he didn't hesitate at all. Just shut the door, came right back towards me with the knife. The only thing that he said is, "Move your hands," because I had him up here, and he reached over the top bunk and cut my neck. Una vez completada la faena, Tommy Lynn Sells huyó de la casa por la misma ventana por la cual ingresó. Él suponía que había completado un asesinato doble, pero estaba equivocado. Las heridas infligidas sobre la pequeña Crystal, si bien eran graves, no llegaron a ser mortales. Sus arterias no habían sido afectadas y el corte de la garganta no causó un sangrado masivo. Por pura fortuna, la niña logró sobrevivir a esa pijamada del terror, convirtiéndose en una testigo clave para atrapar a la bestia. Gracias a la detallada descripción de Crystal, así como también a reportes de vecinos que vieron a una persona extraña merodeando las calles en horas de la noche, la policía pudo atrapar al homicida el 2 de enero del año 2000. El nuevo milenio no podía comenzar con un animal como Sells en las calles. Lo increíble es que el sujeto prácticamente no se resistió, sino que colaboró confesando el asesinato de la niña. Incluso participó de una reconstrucción de los hechos ante cámaras de la policía, un archivo tétrico que muestra a Sells recorriendo la morada donde cometió su última fechoría. I tried to get in this door right here, and I opened the window all the way up, about like this, and I climbed in. Okay. I stabbed her here, and then she jumped back, and then I cut her like this right here. La investigación y los subsecuentes interrogatorios con el asesino revelaron que era culpable de al menos 20 crímenes brutales. Aunque las estimaciones más siniestras afirman que fue responsable de 70 ataques. Niños, mujeres, hombres y ancianos. Nadie estaba a salvo de la furia de Tommy Lynn Sells. El criminal fue declarado culpable y sentenciado a muerte, castigo que fue llevado a cabo mediante una inyección letal el 3 de abril de 2014. Durante su estadía en prisión, brindó varias entrevistas y al ser consultado por la joven Crystal Searles, su respuesta fue siempre la misma. Do you remember the little girl who survived? Yes. There's not a day that goes by that I don't think about her.